info@camaraambiental.org.ar. Agradecemos también al panel que ha pasado recién, el de producción agropecuaria. Damos comienzo ahora al panel de no convencionales. En representación de SEMA será coordinador Marcelo Pedoja, vicepresidente de JMB, especialista en gestión de residuos orientado a la optimización de recursos y puesta en valor de los mismos. Los disertantes serán Bettina Laurenzano, directora general de Fiscalización Hídrica, Dirección Provincial de Recursos Hídricos, Provincia del Neuquén, licenciada en Geología de la Facultad de Ciencias Naturales, integra por la Subsecretaría de Recursos Hídricos la Mesa Vaca Muerta Provincial, fue presidenta del Consejo Hídrico Federal, COIFE. También forma parte de este panel Marina Arana Viscaldi, se desarrolla como jefe de gestión de aguas Upstream en YPF, dentro del área de medio ambiente. Marina es ingeniera civil y cuenta con 20 años de experiencia en proyectos ambientales y de gestión del agua, tales como desarrollo de ingeniería en proyectos de saneamiento de aguas, provisión de agua potable, gestión de cuencas hídricas y protección ambiental de las mismas. En particular, dentro de YPF se desarrolla desde hace 4 años, cuando la empresa decidió darle una entidad propia y exclusiva a la gestión del agua. La gestión integral de la función tiene como fin el asegurar un tratamiento consistente en todos los aspectos, desde la captación del agua de las diferentes fuentes, la protección del recurso, uso racional del mismo y el manejo de los impactos ambientales de las aguas residuales. Con ustedes, entonces, el panel. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la asistencia. Gracias, Bettina. Gracias, Marina. Bettina y Marina son especialistas de la materia del panel que nos toca. Han venido específicamente desde Neuquén, así que vamos a contar con testigos de primera plana para el tema que es súper sensible, súper interesante. La diferencia que vamos a tener con los otros paneles es que vamos a hacer una presentación específica de la sinergia, de un caso de sinergia que hay entre lo público y lo privado, que es la gestión del agua en el recurso específico, en la gestión del agua en el desarrollo de yacimientos no convencionales, específicamente la cuenca de Comahue, que incluye Neuquén, Río Negro y La Pampa. La idea es un poco mostrar un caso específico de este recurso en una curva de aprendizaje que hubo en la modalidad en la que se fue gestionando ese mismo recurso desde el principio, desde el 2012 más o menos hasta ahora. Bettina y Marina trabajan codo a codo en la modalidad de cómo gestionar cada vez mejor este recurso para la industria que es tan necesario. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es, Bettina va a hacer una presentación de cómo se utiliza este recurso y después le vamos a hacer una cierre de las ideas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Emma, por la invitación. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marina, por acompañarnos en esta cruzada. Muchas gracias a SEMA por hablar de hidrocarburos no convencionales, sino vaca muerta, ¿no? Ya creo que es todo un desafío en no siempre hablar de vaca muerta. Me pareció que cuando nos plantearon cuáles eran los desafíos al 2030, es importante saber de dónde empezamos, ¿sí? Dónde empezó la provincia en el 2012, cómo fue creciendo y cómo se fue consolidando la curva de aprendizaje en esto que es la gestión del agua para la explotación hidrocarburífera no convencional, para poder después sí hablar de los desafíos. Esta presentación la venimos haciendo desde el 2012, que la fuimos ayornando, le fuimos incorporando, así que aquellos que ya la hayan visto, mil disculpas, van a tener datos que ya lo vieron, pero para siempre hay un público nuevo, consideramos necesario empezar de donde estábamos. Por favor,
En el 2012 se produce el desarrollo y el cambio de la definición política de un desarrollo energético del país, con la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales. Y ahí arrancamos en el 2012 con cuáles eran las dudas y los miedos de la sociedad en Neuquén. Y teníamos muchas presenciones sociales. Una era que se iba a producir el desabastecimiento, que se iban a secar todos los ríos, que se iban a contaminar todos los ríos, que se iban a verter un montón de productos contaminantes a los ríos, que se iba a contaminar todo de flowback, y el panorama en el 2012 era que Neuquén y la región de Comahue se iba a quedar sin agua y que no iba a haber agua para abastecimiento humano y que no iba a haber agua para irrigación. Pasemos la siguiente, por favor. Algo que hay que tener en claro, que el régimen jurídico de las aguas son de dominio público de las provincias, eso está establecido en el artículo 124, que cada provincia, cada jurisdicción tiene una normativa específica. En el caso de Neuquén es el Código de Aguas, que es facultad del gobierno nacional propiciar organismos de cuenca, pero siempre y cuando los estados condóminos decidan conformar esos organismos de cuenca. No están obligados los estados a conformar dichos organismos de cuenca, pero más allá de que se conformen las organizaciones de cuenca, siguen siendo las jurisdicciones, o sea, cada uno de los estados provinciales, las que intervienen en la gestión, las que dan las autorizaciones, los que establecen para qué se usa cada uno de sus recursos, ¿sí? Pasamos a la siguiente. En la legislación provincial, en este caso, estaba claro que el artículo 5 del decreto 7, de la ley 899 establece la prelación de los usos de agua. O sea, que abastecimiento humano es prelativo sobre irrigación, sobre el uso industrial, o sea, que nunca un uso industrial iba a estar por sobre, siempre ante una conflictividad, un uso competitivo, siempre el abastecimiento humano era prelativo, estaba por sobre de. Pero a su vez, para adecuar la normativa provincial a lo que se suponía se venía con la explotación hidrocarburífera no convencional, la provincia de Neuquén dicta un decreto que es el 1483 del 2012, en donde dentro de lo que es la normativa específica para los estudios de impacto ambiental, se establecen las pautas para la explotación hidrocarburífera no convencional. Y ahí establece claramente algunas cuestiones, como por ejemplo, que todo el flowback, todo lo que venía o vuelva de una explotación, de una estimulación hidráulica debía ser tratado, que solamente se podía dar reuso como destino el reuso dentro de la actividad, el riego asociado a un proyecto productivo o la disposición en pozos sumideros. Y acá empezamos con el primer cambio de paradigma, ¿sí? Porque el decreto no establecía qué calidad de tratamiento debía ser a la cual se debía llegar con el flowback, ¿sí? Es decir, todo el mundo en el 2012 pretendía que la provincia le dijese ¿y hasta cuánto le tengo que tratar? ¿Y con qué calidad tengo que tratarlo? Y nosotros dijimos, depende para lo que sea. Y ahí ya con ese tema de las normativas rígidas, y nosotros dijimos, no, el tratamiento te lo va a dar cuál sea tu destino. ¿Sí? En función de cuál sea tu destino, para qué lo vas a reutilizar o dónde lo vas a disponer, vos vas a tener que tratarlo para eso. Entonces ya fue el primer cambio, no tenemos normativa genérica, sino es específica para cada cosa. Y si uno lo analiza, si uno lo va a reutilizar en nuestra estimulación hidráulica, serán los requisitos que para la estimulación hidráulica la que te definan las características de tratamiento. Si vos lo vas a usar para un uso productivo, serán las características que se requiere para ese uso productivo, más la potencial afectación del medio, más la capacidad de acogida del medio, el que te definirá cuál es ese tratamiento. Y eso dependerá de cada caso en particular. Entonces acá ya cambiamos las cuestiones genéricas por particularidades, por la especificidad de todo esto. Y otra cuestión que sentó las bases es que
se prohíbe el uso de agua subterránea que tenga aptitud para consumo humano o irrigación para la actividad hidrocarburífera no convencional. Entonces, bajo estas premisas, arrancamos en el 2012 con la explotación hidrocarburífera. Pasamos al siguiente. Lo próximo que avanzamos es hacer un análisis de la disponibilidad hídrica de la cuenca. Todo lo que nosotros llegábamos a saber era que iban a usar mucha agua. Y cuando uno entraba a preguntar cuánta agua, era mucha agua. ¿Y pero cuánta agua? Muchísima agua. Y no salíamos de mucho, muchísimo, vamos a secar todo, en 10 años van a usar tanta agua. Y digo, bueno, pero en 10 años, pero ¿cuál es el caudal instantáneo que? Y depende de los equipos de perforación, depende de la simultaneidad. Bueno, y si alineamos todos los planetas, todos los equipos juntos, todas las condiciones, ¿cuánta agua de máximo van a necesitar? Y ahí empezamos a tener un esquema de cuánta agua se podría llegar a usar en términos de caudal instantáneo para satisfacer de las demandas de lo que se pensaba que se venía y qué sé yo, del proyecto de desarrollo en el 2012. Y acá nosotros empezamos a analizar, bueno, cuál es la disponibilidad de agua de las cuencas hídricas de la Neuquén. La provincia de Neuquén tiene una red hidrográfica muy importante, es una de las más importantes enteramente nacionales, con excelente calidad. Tenemos todas nuestras cuencas hidrográficas organizadas y definidas por cuencas. Tenemos un organismo de cuenca que es el Comité del Río Colorado para la cuenca del Río Colorado. Lo otro está en la cuenca de la IC, que es para las cuencas de los ríos Limay y Neuquén. Y tenemos una pequeñita que es con vertiente pacífica que tenemos con un organismo de cuenca muy incipiente que es la de Guaún Valdivia. Pero como nosotros la actividad ¿Alguien tiene un punteo? Estaría desarrollada más o menos en el centro de ahí de la provincia. Pasemos a la siguiente. Lo próximo que hicimos fue hacer un análisis de los hidrogramas, de las ofertas para cada una de las cuencas, contemplando el módulo y sabiendo cuáles eran las demandas hoy que se estaban satisfaciendo a partir de eso. Y acá hicimos una cuenca de oferta versus demanda. Obviamente, si tomamos el módulo, alguien me va a decir, bueno, pero hay momentos... Gracias. Gracias. Hay un momento que uno tomando el módulo que te vas a quedar, ¿de cierto?, por debajo de esta situación. Entonces, lo que hicimos, podemos pasar al siguiente, en este caso es para el Río Colorado, es hacer en función del caudal mínimo, no solamente sobre el módulo, sino sobre el mínimo, hicimos un porcentaje de cuál era la disponibilidad versus los usos consultivos que se estaban haciendo al 2012. Pasamos lo siguiente. Hicimos la misma secuencia para la cuenca del río Limay. Pasamos a la siguiente. Lo mismo con su gráfico de torta, también tomando el caudal mínimo, donde todo lo azul es la disponibilidad de agua versus los usos remanentes. Pasamos a la siguiente. La misma para la cuenca del río Neuquén. Pasamos. Y acá ya tenemos en donde la disponibilidad de agua para la cuenca es menor que lo que veíamos antes, pero igual sigue siendo respecto del 42%. Y este 57%, hay que acordarse que desde esta cuenca se satisface también las demandas de gran parte del alto valle del río Neuquén, que es la parte irrigada del Río Negro con un caudal de aproximadamente 90 litros por segundo. Pasemos. Con esto nosotros hicimos el análisis de qué. Primero, que teníamos disponibilidad de agua. Segundo, analizamos que la máxima demanda en general coincide con los estiajes. O sea que no solamente tenemos que analizar
cuánto tenemos la oferta, sino cuándo es la demanda. Y esa demanda coincide fundamentalmente para la zona asociada con el río, que es el gran consumidor de agua, y que eso lo teníamos que hacer no en función del volumen, que es lo que todos decían, mucha agua. Hubo cuentas que decían íbamos a secar los embalses en un periodo de 40 años como en cuanto a volumen, sino que debería hacerse en función de los caudales instantáneos. Perdón. Pasemos a la siguiente. Arrancamos en el año 2012 con que los datos que se tenían y de las estimaciones surgidas de la asimilación de la explotación internacional, fundamentalmente en Estados Unidos, que la explotación hidrocarburífera no convencional va a consumir volúmenes de agua en 12 instancias. Uno en la ejecución de la perforación, propiamente dicha, con volúmenes equivalentes a la explotación hidrocarburífera convencional, y por otro lado un volumen que está dado en la parte de la estimulación, es decir, en la parte de la completación del pozo. En ese instante nosotros asimilábamos como que cada pozo se iba a estimular con 10 etapas de fractura, con un volumen estimado para cada una de las etapas de fractura, y que en total teníamos unos 20.000 metros cúbicos por pozo de agua requerido. Eso era en función de lo que veníamos de la información internacional. En el 2012, con esas cuentas de asimilar todas las situaciones, con todas las viabilidades, alineando todas las estrellas, YPF define que para desarrollar Loma Campana en esta primera etapa, pasando al piloto y demás, requería unos 100 litros por segundo. Cuando sacamos esas cuentas ya 100 litros por segundo como caudal instantáneo de captación no generó ningún tipo de ruido como demanda a satisfacer. O sea, las cuencas en la provincia de Neuquén tenían esa capacidad de satisfacer esas demandas. Y indicábamos que también la actividad hidrocarburífera no convencional consume agua, pero no consume más agua que otras actividades dentro de la actividad hidrocarburífera, como es la recuperación secundaria, consume muchísimo menos que otras actividades productivas, como por ejemplo el riego, y que consume menos agua que una central térmica, ¿sí? Entonces, sí, consume y hay una demanda hídrica a satisfacer, pero no es lo que más consume. Pasemos, la siguiente. Y así en el 2013, y estas son las cosas que a ustedes les encanta, empezamos a tener los primeros datos concretos por empresa, con cantidad de, ahí están, cantidad de pozos, la cantidad de etapas de estimulación, el volumen total que se utilizó de agua para estimulación hidráulica, el volumen de flowback generado, el volumen que se reutilizó, el volumen de metros cúbicos que hubo en disposición de sumideros, y hubo una parte que entre que se presenta la información y después se procesa y que se corrige que no fue procesada. Y hicimos las primeras estimaciones propias, ya con datos concretos nuestros y no traídos de experiencias internacionales. En esta etapa, la reutilización del flowback estaba vinculado a la actividad hidrocarburífera en 3 etapas, en 3 instancias. Una, la ejecución de nuevas perforaciones, se usaba para formular los lodos base agua. Se utiliza para recuperación secundaria y se empiezan a hacer los primeros pilotos para hacer la formulación de geles. O sea, para utilizar el flowback dentro de los nuevos procesos de estimulación hidráulica, contemplando la formulación de geles.
Y ahí empezaron a tener algunos problemas con la salinidad, hierro, el calcio, según quién sea la empresa prestadora de servicio de esto. ¿Pasamos a la siguiente? Cuando uno ve en el 2018, y acá ya tenemos una curva de aprendizaje total, está solamente procesado porque nosotros la información la terminamos de recibir en abril-mayo, entonces estamos todavía procesando, en donde vemos que, si ustedes ven el número total de pozos, acá, 104, la cantidad de etapas de fractura, 2.828, y ahí ya vimos que eso que nos decían de que cada pozo tenía 10 etapas de fractura y que cada fractura tenía 2.000 metros cúbicos de agua, no es nada que ver. El diseño de cada una de las perforaciones a través de estos, Marina se los va a contar bien, pero a raíz de estos 6 años, 7, han cambiado desde pozos verticales a pozos horizontales con ramas cortas, pozos horizontales con ramas más largas, fracturas, estimulaciones o trenes muy largas, trenes más cortos, y cada uno de esos, obviamente, requiere distinta disponibilidad y demanda de agua en función de la longitud. Por otro lado, se avanzó en el proceso de reutilización, en no ya ir a la instancia de la reutilización total para todo el proceso de la estimulación, sino ya para determinados casos puntuales o momentos puntuales en donde no se interviene en la formulación de geles, por ejemplo. Entonces, se eliminan algunas cuestiones de incompatibilidad en cuanto a la composición. Y empezaron a ver cuestiones que antes no estaban contempladas, sino como que antes el pico de la demanda estaba en función de la cantidad de equipos de terminación, y ahora el pico de la demanda está dado en función de la cantidad de etapas de estimulación hidráulica. Entonces, cada vez vamos ajustando más cuánto es todo ese proceso, y obviamente todo esto va generando curvas de aprendizaje. En un momento decíamos cuál era la proyección, lo que nos demandaba a nosotros toda esta actividad es cuántas son las perforaciones que va a hacer una empresa, cuánto el pool de empresas en un año, y ahora sabemos que es cuántos son los equipos de perforación que van a levantar, o cuántos son los equipos de estimulación hidráulica, o cuántos son los equipos de ejecución de locaciones que se van a hacer, y no ya así la cantidad de perforaciones, ¿sí? Nosotros desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos intervenimos no solo en otorgar las autorizaciones de permiso de captación de agua de vertido de efluente para los sumideros, sino que validamos todos los diseños de entubamiento de todas las perforaciones que se ejecutan en la cuenca neuquina para la protección de acuíferos. Entonces, tener eso en claro implica la demanda de trabajo que nos vamos a tener. Pasemos a la siguiente. Con esto asociado, avanzamos en los requisitos para la autorización de vertidos a pozos sumideros. Son 20 puntos, aquellos, si hay alguno acá de la actividad hidrocarburífera, son 20 puntos, y son 20 puntos, y hay que lograr juntar los 20 puntos, entre los que se contempla la integridad física de cada pozo, las características geológicas de cada pozo, las características del fluido que se pretende inyectar, las características del proyecto, y cada caso es un análisis especial. Esto no sale en factoría. Se piden los perfiles de corte de cada una de las perforaciones, se piden los ensayos en cada una de las perforaciones, se piden los análisis de compatibilidad de aguas en cada una del pozo, se pide el pozo monitor en cada uno de los pozos sumideros, etc. Es decir, que cada autorización de vertido a pozos sumideros se hace una evaluación particular
de cada caso, la calidad del fluido tratado se autoriza a inyectar depende de la calidad de la formación receptora. Nosotros no autorizamos más del 10% del contenido iónico que tenga la formación receptora. Si tiene 40 de calcio, pues el fluido va a poder tener 44 de calcio. Si tiene 20 de sodio, pues tendrá 22 de sodio. Y si tiene 0 de hidrocarburos, tendrá, o no detección de hidrocarburos, tendrá que tener no detección de hidrocarburos. Y si tiene la formación receptora tiene 300 de hidrocarburos, podrá tener 330 de hidrocarburos y así con todo el paquete. Entonces, esto implicó avanzar también en el conocimiento no solamente también de la formación receptora. Porque muchas veces, y al principio de la gestión, te decían, ah, no, yo voy a usar formación disposer centenario, ¿cuánto tenés de hidrocarburo? 0. Entonces nosotros poníamos, ¿cuánto podés disponer? 0. Y después se decía, ah, no, si yo tengo hidrocarburo, y si vos dijiste que no tenía hidrocarburo, pues bueno. Y sí, muchas veces en muchos lugares centenarios tiene hidrocarburos. No tiene hidrocarburo para hacer un yacimiento hidrocarburífero, no tiene hidrocarburos para ser explotado económicamente, pero sí tenías en el agua trazas de hidrocarburos, pues entonces, en función de tus características, va a salir la autorización de vertida. Todo este proceso que yo lo estoy contando así, son años de discusión, ¿sí? Y años de proceso de análisis. Pasamos a lo siguiente. Los pozos sumideros de la provincia de Neuquén, actualmente hay 98 pozos sumideros. Hubo que hacer un ajuste. Esto como viene todo de la Subsecretaría de Energía de Nación, las empresas reportaban a la Subsecretaría de Recursos de Nación, de Hidrocarburos de Nación, a través de una norma que todos la conocen por capítulo 4. Muchas empresas hubo que separar entre lo que era formación sumidero, de formación inyectora o de pozo inyector de recuperación secundaria. Entonces hubo al principio una mezcla y están todavía tratando de separar qué es un pozo sumidero. En el capítulo está todo perfecto en el término y en el origen, pero todavía están informados en forma confusa. Entonces nosotros tenemos en la provincia de Neuquén 98 pozos sumideros, con algunos pozos activos, otros a abandonar, y etc. Esto no empezó con la actividad hidrocarburífera no convencional. La ejecución de los pozos sumideros en la provincia y en toda la... viene asociado con la explotación de hidrocarburos en sí. Digamos, de hecho, hay pozos que son nuevos, nacidos en los últimos años, y hay pozos que están funcionando desde mucho antes que se iniciase la explotación hidrocarburífera no convencional. ¿Sí? Pasemos al próximo. Gestionando la vorágine de la actividad hidrocarburífera no convencional. La actividad hidrocarburífera no convencional es una vorágine. Para eso la provincia de Neuquén tiene establecida una mesa provincial de vaca muerta. Es anterior a la mesa nacional. Esta mesa se formó no solamente para la gestión del agua, no solamente para la parte de recursos hídricos, no solamente para la parte de ambiente y de hidrocarburos. En esta mesa participa seguridad, participa planificación, participa vialidad, participa, qué sé yo, la OPTIC con el tendido, digamos. Acá se analizan todas aquellas cuestiones que puedan generar fortalezas, debilidades, conflictividades y demás. Una de las cuestiones que surgió de esta mesa, cuya las primeras veces se invitaron también a las empresas que cada una de las operadoras nos hiciera el feedback. A ver, ¿cuál es tu cuello de botella? A todas las autoridades, y la operadora puede ser YPF, Shell, lo que sea, vino y te dijo,
tardás mucho en los trámites, tenemos este cuello de botella, tenemos este problema con acá, hoy no tengo conectividad por fibra óptica y demás. Todas esas cosas son tomadas y ver cómo se ejecuta. Una de las cosas que surgió con respecto a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en conjunto con la Subsecretaría de Hidrocarburos, que pertenecemos al mismo ministerio, es la gestión de trámites, ¿sí? Todos los pozos, todas las instalaciones, todas las líneas, todas las locaciones, todo ingresa a, tiene que tener el OK de Hidrocarburos, tiene que tener el OK nuestro. Y ahí pasamos por carpetotas en los dos organismos, que no funcionó, carpetota en un organismo, CD que se compartía en otro lado y demás, tablita Excel que nos matábamos porque uno modificaba y no modificaba. Hoy llegamos a esto, que no es nuestra Ferrari, pero vamos a una Ferrari en donde tenemos un sistema que entra por hidrocarburos, nosotros lo vemos, nosotros vamos la validación y la empresa ve que cargó, puede descargar las notas, puede descargar las observaciones y nuestra Ferrari va a ser cuando la empresa lo cargue ella, ¿sí? Allá vamos, ¿sí? A que la empresa cargue ellos mismos. Para esto tuvimos que obviamente estandarizar procesos, estandarizar requisitos, estandarizar procesos, estandarizar requerimientos comunes, cosas fáciles, cosas más complicadas, ponernos de acuerdo. Y esto lo hicimos ¿cómo? A través de reuniones periódicas, en principio mensuales, hoy bimensuales, último viernes de mes par nos juntamos todas las operadoras con las autoridades de aplicación, repasamos todos los procesos, vemos qué falta, vemos qué no falta, ajustamos clavijas, el que viene con un pocito, el que viene con toda la explotación, el que viene con un área, el que viene con todo el desarrollo, ¿sí? Todos juntos discutimos, acordamos procedimientos. ¿Se acuerdan? Se firman, se hacen unas minutitas y se trabaja. Ay, perdón, ¿me pasás la presidenta? Por otro lado, nosotros partimos de la premisa. Perfecto, teníamos disponibilidad de agua, empezamos a organizar qué características tenían que tener los pozos sumideros y para la provincia de Neuquén, si vos en el 2012 preguntabas algo sobre las aguas subterráneas, te decían, el acuífero llega hasta los 350 metros de profundidad, vos tenés aguas aptas, estás en el grupo Neuquén y ahí arrancabas. Cuando empezamos con todo este avance de conocimiento, nos dimos cuenta de que no era todo tan así. Y hoy escuchando a la gente de la mesa de minería y demás, nosotros dijimos, perfecto, cada área de concesión nueva que pase de piloto a explotación tiene que empezar con su estudio hidrogeológico. Tiene que empezar a desarrollo con su estudio hidrogeológico. Divino. Eso como puntapié inicial es divino, es una estrategia. Ahora, ¿cómo se logra que se pase todos a eso, a contar con el estudio hidrogeológico profundo de caracterización? Es otro tema. Y por otro lado, ¿cómo te garantizabas vos que el estudio hidrogeológico que hiciera él sea el mismo que él y que coincidieran y que tuviese unicidad? Porque los acuíferos no reconocen los límites de las áreas de concesión, ¿sí? Entonces, vos tenés un acuífero natural y tiene que ir más allá de esos límites de las áreas de concesión. Y acá empezamos con un proceso que fue casi de 6 meses, pidiéndoles a cada una de las operadoras que hiciera su correlación dentro de cada uno de sus yacimientos. Y identificando sellos y acuíferos. ¿Por qué? Porque cada geólogo, yo soy geóloga, va a tener una denominación que va a ser distinta de ella, ¿sí? Y cada uno va a llamar y entonces empezamos a una formación
candelero, que es parte del Grupo Neuquén, subía y bajaba según el geólogo que tomara de turno. Y nosotros lo que teníamos claro es que si eso lo íbamos a tomar como sello desde el Estado, teníamos que tener una visión general. Y no podía ser un criterio que en uno sea sello, que estuviese acá arriba, ni el otro que fuese sello y estuviese acá abajo, digamos. Por lo menos teníamos que tener un criterio. Para eso empezamos con el proceso de identifiquen, empezamos a pedir datos para caracterizar, empezamos a pedir datos dentro de cada una de las áreas y iniciamos la obtención de datos hidrogeológicos a partir de herramientas netamente hidrocarburíferas. ¿Sí? Y empezó la industria hidrocarburífera a buscar agua. ¿Sí? Y estuvieron y están desde hace varios meses buscando agua. No solamente petróleo, sino están buscando agua. ¿Y cuál es el norte? Es que el avance del conocimiento hidrogeológico repercute en la optimización de recursos de la propia actividad. Porque cuanto más sepamos de ese conocimiento hidrogeológico, más vamos a saber qué acuíferos merecen ser protegidos, que primero qué acuíferos tenemos, qué calidad tienen sus acuíferos. En función de eso, cuánto se protege, cómo se protege, y repercute en el diseño de entubamiento. Y esto es fundamental para cuando uno tiene que trabajar y analizar de golpe y porrazo una presentación que tiene 40 pozos. Entonces, si uno eso no lo tiene estandarizado, te pasan por arriba. ¿Sí? Estas reuniones las hacemos más o menos cada 3 meses. ¿Pasemos? Y así avanzamos en una correlación, identificamos 6 niveles sellos, ¿sí? Y fuimos correlacionando. Todos así. Y de acá, lo que al principio fue, empecemos a tomar muestras de agua para ver cuál es la caracterización de eso. Después empezamos a tomar muestras de agua para ver si lo que identificábamos como sello era sello. Entonces, no solamente tener muestra de agua, sino tener dry test. Y ahora estamos haciendo caracterización físico-química y estamos haciendo isotopía y estamos avanzando en la identificación de zonas de recarga y demás. ¿Pasemos? Y el año pasado, en Salta, hicimos esta presentación en donde nuestra mesa, que se llama de correlación, hizo una presentación en el Congreso Hidrogeológico que es generando instrumentos de gestión para la protección de acuíferos. Y lo que pretende esto es demostrar que como la asociación pública-privada entre el Estado y las empresas pueden trabajar en conjunto en pos de uno. Esto está en internet, ¿sí? Y se puede, y derrotamos otro mito, es que las empresas compartan información. La información que se está generando en estas mesas es compartida por las distintas operadoras. Y comparten el dato de calidad de agua, y comparten el perfil. ¿Y qué perfil? El LAS. Y me pregunté, ¿y yo cómo lo compartí? ¿Vos cómo lo queréis recibir? Y yo quiero ver el LAS. Pues compartimos también el LAS. ¿Sí? Entonces, eso de que no se comparte, y sí se puede hacer, hay que gestionar la confianza y demás, pero se puede. Pasemos. Y así llegamos a esto, que como obviamente esto es un proceso de avance continuo, porque vamos generando instrumentos y vamos avanzando en el conocimiento, generamos un mapa en donde ustedes ven que acá no es una sola empresa, ¿sí? Es parte de la cuenca neuquina, en donde uno establece, bueno, acá tengo unas condiciones de protección en donde yo puedo ir con un diseño hasta acá
y acá por el espesor tengo otras condiciones, entonces yo acá voy a otro lugar. Entonces yo ya sé si el pozo me cae acá, yo ya sé qué condiciones de entumiento tengo. Y si el pozo me cae acá, yo ya sé que estoy protegiendo todos mis acuíferos de agua dulce, todo lo que tenga de agua dulce, y aquello que sea agua salada, y lo único que tengo es agua salada, pues garantizo por lo menos 100 metros de agua móvil, ¿sí? ¿En cómo? Y medidos en fracciones de por lo menos 5 capas de por lo menos 5 metros, porque esos fueron acuerdos, ¿sí? Entonces, nosotros con eso estamos garantizando por lo menos la protección de todos los acuíferos que tengan agua dulce. Y si no hay agua dulce, porque puede ser en esa zona que no haya agua dulce, por lo menos estamos dándole la misma protección a 100 metros de arenas saturadas contadas, ¿sí? Que tengan movilidad. ¿Sí? ¿Pasamos? Creo que ahora de esto vienen todos los desafíos, y creo que antes de pasar a los desafíos que tengo, creo que desde las operadoras sería conveniente que cuentan cómo vivieron toda esta experiencia de desarrollo, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Marina Arana, yo trabajo en YPF en la gestión de aguas y comencé hace casi 5 años a trabajar primero en el yacimiento no convencionales y ahora para todo upstream en la gestión de aguas, y fui parte de este proceso junto con Bettina y todo el resto de las operadoras de un aprendizaje, y de un aprendizaje no solo técnico sino de confianza. Al principio llegábamos a las reuniones pensando en dónde nos van a embaucar, qué es lo que nos van a decir, qué es lo que no tengo que decir para que el otro no se entere, y fue un proceso de aprendizaje de acá estamos para trabajar en un objetivo común, que es hacer que esto funcione de una forma ambientalmente correcta y adecuada. Y todos teníamos ese objetivo, y cuando todos aprendimos que teníamos ese objetivo y que compartir la información y que presentarle a la autoridad nuestras dudas sobre cómo manejamos esto, cómo manejamos lo otro, que eran las mismas dudas que tenía la autoridad del otro lado, y compartir las ideas, era obtener un resultado que nos servía a todos. Fue un giro de 180 grados, y todo el mundo empezó a compartir información que obviamente no es estratégica para el negocio. Nadie iba a compartir información estratégica, pero sí información que todos consideramos que para el otro es útil, y que llegábamos a un resultado que a todos nos servía, y a todos me refiero, no a las operadoras, a la sociedad, a la autoridad, a nuestros hijos y a nuestro futuro. A todos nos servía. Y así llegamos y estamos compartiendo hoy información sobre protección de acuíferos. Y me importa a mí saber qué información tenés vos al lado, para que saber que mi actividad que yo estoy haciendo acá en el yacimiento, que está a 2 kilómetros, no te esté perjudicando a vos en el sentido de a vos en el futuro y la generación que viene y que puede utilizar ese recurso. Eso es protección de acuíferos, pero lo mismo es en el manejo de los residuos o en el manejo del agua residual. ¿Dónde yo voy a reutilizar esa agua? ¿Cómo la voy a reutilizar? Y mi experiencia de cómo manejo esa agua también la comparto con mi compañero, para ver qué aprendiste vos, cómo mejor la puedo utilizar. Y la verdad es que se ha llegado a una generosidad en ese conocimiento, pero principalmente poniendo el foco en que no somos una empresa, somos una sociedad que queremos trabajar lo mejor posible en el futuro de esa sociedad.
Y no solo del lado de las operadoras, sino del lado de la autoridad, donde no se pone en una posición de regir y de que voy a buscarte dónde estás haciendo mal para ponerte una multa, para ver dónde puedo multarte, sino en pos de hacer las cosas bien y sustentable ambientalmente y al negocio. Obviamente, porque es una industria que queremos que funcione ambientalmente adecuado, pero que queremos que funcione. Así que ese realmente es un trabajo que lleva más de 4 años y que estamos tratando de replicar en el resto de la cuenca neuquina, con las otras provincias, ya mostrándole la curva de aprendizaje. Y con las nuevas operadoras, porque en este camino se incorporaron nuevas operadoras que no sabían y llegan a las primeras reuniones todos así temerosos y se encuentran con un ambiente relajado y que tenemos todavía un montón de desafíos y con esta visión es que queremos seguir enfrentando estos desafíos, seguir trabajando juntos. Una de las cosas importantes de todo este proceso fue, digamos, cada operadora ha empezado a tener su expertise en determinadas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, PAE tiene totalmente ajustado cuántas gotas de agua puede sacar para llevar a analizar en tal lado con tal determinación y demás, y hacer todo el set de análisis posible y que validan con cada laboratorio y demás. Y ha empezado a hacer docencia ellos con las otras operadoras, entonces te dice, anda tal, y él te dice y cuál, digamos, se va trasladando esa curva de aprendizaje que cuesta mucho consolidar y que ahora cuando en las reuniones de estas de correlación se van presentando los nuevos avances y demás, uno ve empresas como YPF que por tener gran parte de las áreas y de negocios, por ahí tienen consolidado mucho más datos ellos mismos propios, con avances en la caracterización y en su mapa hidrogeológico mucho más. Otra que tiene solamente de su yacimiento y otra que tiene una perforación sola, pero todos bajo el mismo esquema, todos bajo la misma curva de aprendizaje y que vamos a poder ir correlacionando, que eso es lo importante. Después es necesario juntar este rompecabezas. Una de las cosas que creo que es importante destacar es que nosotros dejamos de hablar de, digamos, cuando empezó en el 2012, todo el mundo hablaba de flowback y demás, y nosotros hoy hablamos de fluidos. Y no solamente hablamos de flowback, ¿sí? Ya el flowback es una parte más del fluido. Nosotros cuando empezamos en el 2012 nos dijeron que las perforaciones no convencional te daban agua junto con el hidrocarburo que se liberaba en flowback y después no te daban más agua. Y eso no ha pasado en la cuenca neuquina. Las perforaciones de cuenca neuquina dan flowback y dan agua asociada de producción. Algunos yacimientos dan mucha más agua y otros dan menos agua. No hay una estandarización todavía de cuál es la zona donde más agua estarían dando, que no, qué porcentaje queda. Hay perforaciones que están dando más agua que el agua que se utilizó para la estimulación hidráulica, o sea que netamente no es que solamente dan petróleo seco. Y lo que nosotros decimos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos que nosotros lo que se habilita y lo se autoriza a verter es una calidad de un fluido. Si ese fluido es flowback, si viene de agua de formación, si viene de la planta del tratamiento de crudo o donde sea, para nosotros es un fluido y que va a tener que cumplir con las determinadas características que está regida en cada norma de autorización en un pozo sumidero, ¿sí? Nosotros muchas cuestiones de actividad hidrocarburífera convencional o no convencional, nosotros ya las sacamos de eje. Nosotros es actividad hidrocarburífera y no
más allá de la vorágine que genera la actividad hidrocarburífera no convencional, la captación de agua, si es para convencional o no convencional, puede ser para uno o para otro. Ya dejamos de hacer esa distinción. Y si ven, no sé ni qué hora es ni cuánto tiempo tenemos. Nos quedan 10 minutos. Sí, quería hablar un poco sobre algunos desafíos, ¿no? Más allá a seguir avanzando en nuestras curvas de aprendizaje que tenemos consolidadas y en nuestras reuniones y en nuestra Ferrari de que puedan hacer la gestión online y saber cuál es la recarga de rayoso y demás y los tiempos de tránsito. Nosotros con respecto a la demanda estamos viendo que cada una de las operadoras, si bien hemos logrado un montón de confianza, cada una de las operadoras sigue solicitando su solicitud de captación de agua en función de su pico, ¿sí? Es lógico esto pensar en que cuando el agua es un insumo crítico para la actividad, pero entendemos que ese pico puede ser minimizado en función de otro tipo de fuente de provisión o en función de otro sistema de almacenamiento o de distribución o de asociativismo. Obviamente que para esto uno tiene que entender en qué etapa de conocimiento está cada una de las áreas. No es lo mismo un área que está en etapa de desarrollo, en factoría, de aquella que va a ser un pozo o 2 pozos a lo largo del año. Entonces, cuanto más yacimientos o áreas estén en etapa de desarrollo, algunas de estas cuestiones se pueden ir entrando a partir de otro mecanismo de compensación. Nosotros no podemos pensar en un desafío al 2030 si no hablamos de disminuir la demanda de agua fresca o de agua de consumo de agua, ¿sí? Sin incrementando el reuso, ¿sí? Creo que es el desafío tácito, que es sine qua non, que es lo que se viene y hacia eso hay que apuntar, ¿sí? El tema de reutilización de aguas residuales tratadas implicaría una disminución de los volúmenes que se inyectan en la disposición profunda. Nosotros estamos seguros que una vez que implementemos la tasa, que va a salir para el año que viene, una vez que esté la tasa de vertido por inyección profunda, con un incentivo por la reutilización, se van a disminuir los volúmenes de inyección y se van a hacer los desarrollos de los pilotos necesarios para reutilizar el agua de flowback con un tratamiento acorde por lo menos en las primeras etapas, ¿sí? En donde no hay formulación de gel. En ese sentido, vale la pena mencionar que lo que nosotros estamos apuntando con YPF es en la reutilización del agua, pero considerando cuál es el costo ambiental de una reutilización y tratando de apuntar la reutilización para aquellos usos que necesiten el menor tratamiento posible, entonces que la reutilización no implique el menor consumo energético posible para seguir en la línea del uso eficiente de la energía. No sea porque reutilizar, entonces voy a necesitar un agua de excelente calidad y eso implique un mayor uso de energía y generación de residuos que después tengo que disponer que también consumen energía. Entonces, en el objetivo de reuso es importante pensar para qué lo voy a reusar y cuáles son las consecuencias de ese reuso. En ese sentido y con una visión global y no solo dejar de utilizar agua y cuáles son las consecuencias, es que YPF está pensando en la reutilización y dónde reutilizarla, dónde está la generación de esa agua residual, para qué reutilizarla. Se está viendo el ciclo global y la ecuación ambiental y energética global de ese reuso.
el gran desafío del Estado es también que YPF deje de pensar que solamente es YPF, sino que lo otro que no sea YPF, ¿sí?, puede usar el efluente que ellos han generado, ¿sí? Pero estos, digamos, esta es nuestra curva de aprendizaje, ¿sí? Es decir, bueno, generamos un chip interno, generamos los cambios, empezamos a generar los cambios y después vemos cómo sumamos al de al lado, vemos cómo asociamos al de al lado, ¿sí? Las primeras captaciones de agua eran específicamente para un área, para un operador, ¿sí? Ahora ya son para el área, para el operador o para terceros, ¿sí? Pueden entre ellos empezar, es preferible asociar y no tener cada uno su captación de agua, digamos, ambientalmente también eso no es sustentable. Las primeras autorizaciones de disposición profunda era específicamente para los fluidos que se generaban en ese yacimiento. Ahora ya no, es el fluido. Si vos le querés dar a ver, genial, divino, mejor, optimizamos todos los recursos, ¿sí? Entonces, pero para eso también es necesario ir generando confianza, ir paso a paso en la curva de aprendizaje, ¿sí? Lo que sí siempre tratamos es, nosotros tenemos nuestra curvita de aprendizaje y los vamos subiendo, ¿sí? Los nuevos a veces suben en ascensor, pero, sí. Pero suben. Y para todo esto se requiere, obviamente, nosotros de acá, de toda esta presentación, omitimos toda la cuestión de las condiciones de mercado, que también influyen, todas esas variables macro, las condiciones internacionales, si estamos con gas, si vamos a petróleo y todas esas cuestiones que todos sabemos que pasaron y que todos sabemos que hemos vivido, y esas cosas también hace que la vorágine sea la vorágine que es, ¿no? Áreas hidrocarburíferas en etapa de desarrollo, ¿sí? Mientras que estemos muchas en etapa piloto, es complicado avanzar sobre estos desafíos, pero ya tenemos 8 en desarrollo, así que vamos para eso. Implementar alguna forma de gerenciamiento en donde ir pensando, y eso ya obviamente que uno va con este aprendizaje, es decir, ¿dónde voy a generar el agua? ¿O dónde voy a generar el agua tratado? ¿Voy a dónde generar el efluente tratado que pueda ser reutilizado y dónde puede estar esa necesidad, ¿sí? Eso implica una cuestión de gerenciamiento. Alguna vez me mostraron alguien de Canadá que administra esto y es el Zoom, tienen todos los cositos y te dicen dónde, cuándo van a conectar, cuánto van a sacar y qué sé yo, y quién lo va a disponer, y hay no sé, por ahí estamos medio, no sé tampoco si funciona. Cuando te lo vienen a ofertar es divino, pero no sé. Y otra cosa que es necesario también trabajar en esto es en la optimización de los sistemas de transporte de fluidos, ¿sí? O sea, pasamos de los caños a los flexi, sí, para lo que es el agua fresca o el agua dulce. El gran salto es esto, también ver cómo se genera un sistema equivalente y demás que sea ambientalmente sostenible para las aguas reutilizadas, porque si no también eso va a ser el próximo cuello de botella. Es desarrollo tecnológico, es pensar un poco, qué sé yo, pero son saltos, ¿sí? Bien, como verán, es un caso excepcional, ¿no? Porque básicamente es un ruptor de paradigma el trabajo de la sinergia que han hecho entre lo público y lo privado para un recurso sumamente demandado en la provincia. La provincia, aparte de tener una industria hidrocarburífera pesada, también tiene un valle frutícola, digamos, que también demanda, tiene mucha gente que demanda agua de calidad. Pero bueno, básicamente desde la SEMA nos pareció un caso sumamente rico para poder demostrarlo, que es un ruptor de paradigma de que sí hay disponibilidad de información sumamente responsable, que esa información se puede volcar en datos duros que permita
ponerlos en disposición de todos los agentes de interés que están dando vuelta, ¿no? Digamos, las comunidades originarias, inversores, la misma comunidad que va a ir a vivir gente, digamos, que no tiene que ser originaria, digamos, el mismo empleado que trabaja en la compañía que quiere saber si su hijo va a estar razonablemente cerca de una fuente sana de ambiente. Bueno, digamos, este caso era sumamente potable para, valga la redundancia, para mostrarlo. La posición de la Cámara es, bueno, justamente, ¿no? Tratar de impulsar con datos duros la gestión de generar esos datos, generar esa información, de forma tal que puedan ponerse a disposición de agentes de interés que entiendan menos, pero que les podamos ir dando una garantía de que se puede lograr los objetivos de producción de un desarrollo no convencional y que no sea en detrimento de los compartimientos ambientales que tenemos en la provincia. No, además, la posibilidad de generar información básica, ¿sí? Yo soy hidrogeóloga, hace 22 años que estoy en la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén no tiene un mapa hidrogeológico, ¿sí? Tiene uno que se terminó de publicar ahora a escala 1 en 500.000, pero para hacer gestión no sirve, ¿sí? Estuvimos, no sé, yo creo que 10 años intentando, por H o por B, conformar y generar y contratar la ejecución de un mapa hidrogeológico para la provincia de Neuquén, ¿sí? Y nosotros, de esta forma, con 5 años, ¿sí?, vamos a conseguir el mapa hidrogeológico. Estamos haciendo isotopía de las aguas, ¿sí?, para establecer recarga. Entonces, cuando yo veo por ahí algunos actores y participé del sector minero y demás, muchas veces también es animarse ¿sí?, a generar industrias que puedan avanzar y demás en este conocimiento y generar los núcleos de situaciones. Nosotros pasamos de trabajar con cada una de las operadoras y un día dijimos, listo, nos juntamos. Sí, hicimos 2 transectas en Cuenca Neuquina, la primera este-oeste, juntamos 8 empresas juntas y que sea lo que Dios quiera, a ver qué sale, ¿sí? Y yo dije, éramos 14 geólogos, vamos a tener 16 interpretaciones geológicas diferentes, ¿sí? Y bueno, se pusieron bases y avanzamos en esto. O sea, lo que nosotros queremos demostrar desde el Estado es que con la sociedad y con la aporte y utilizando otro tipo de herramientas, el sector privado puede brindar la información necesaria para que el Estado genere sus propios instrumentos de gestión, ¿sí? Yo creo que eso es sustantivo, ¿sí? Y no pensar en el Estado por sí solo. Generar asociaciones pública-privadas. A todos los necesitan, ¿sí? Bueno, buenísimo. Desde ya muchas gracias. Muy amables. Seguimos con el evento, con el próximo panel. Hasta luego. Despedimos con este cálido aplauso al panel de no convencionales, la clara exposición en